sobre la capital federal. Diablo quiere destruir los jóvenes, la familia, pero Dios en este tiempo, Dios tiene un gran propósito y un gran plan. Y Dios en este tiempo va a hacer cosas sobre los corazones de los adictos a las drogas, sobre los alcohólicos. Vos te vas a encontrar con personas que no pudieron cambiar desde que tocaron la adicción, no pudieron cambiar, pero Dios en estos días los va a hacer libres. Dios los va a tocar, porque la Biblia dice que en estos días Dios derramará del Espíritu Santo, Dios derramará su gloria sobre los corazones. Entonces, lo que estamos haciendo es creyendo lo que Dios está hablando. Lo que estamos haciendo es mirando lo que Dios está a punto de manifestar, no sobre creyentes, porque claro, cuando nosotros llegamos al punto que nos encontramos con los creyentes, vos decís, y sí, yo creo que el Espíritu Santo se va a manifestar sobre él, porque se está congregando, porque está yendo a la iglesia, porque está buscando a Dios. No estoy hablando de eso, hermano. Yo estoy hablando de que Dios en este tiempo se derramará sobre los corazones de los adictos a las drogas, de los alcohólicos, de los homosexuales, de la gente que está lejos de los caminos de Dios. Dios va a hacer una gran obra y Dios va a cambiar los corazones más duros, las personas más difíciles serán tocados por el poder del Espíritu Santo. Entonces lo que Dios quiere hacer durante todos estos días que quedan, faltan 60 días para que termine el año. Para muchos este año fue el peor año de su vida. Para muchos fue un tiempo difícil, crítico, de lágrimas, donde pasaron un tiempo de maldición, porque la maldición sigue creciendo sobre muchas familias. Gente que va a la droga, gente que se congrega, que siguen a Dios, pero tienen hijos que son adictos a la droga. Gente de la familia que son adictos a las drogas y que roban, y que muchos están dentro de la cárcel por causa de vivir lejos de los caminos de Dios. Pero Dios en este tiempo, Dios está marcando la diferencia. Dios está cumpliendo con la palabra. Dice la palabra que cuando Dios comienza a moverse, dice el libro de Mateo, Jesús llega a una ciudad, se encuentra con una multitud de personas que venían llorando, que venían lamentándose, que venían con un joven muerto, ¿no? Y la Biblia dice que se encuentran con la caravana de Cristo, la caravana de las tinieblas, venían llorando por un joven que murió, por alguien que estaba mal, que se encontraba muerto por una enfermedad. Pero la Biblia dice que se encontraron con el poder de Cristo, de la resurrección poderosa de Cristo. ¿Y qué sucedió? Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Dos fuerzas se confrontan y ganó la más fuerte. En días donde muchos estaban llorando por ese joven, Dios hizo algo para que el joven sea resucitado por el poder de la palabra. Jesús soltó la palabra sobre él, el joven fue resucitado. Y Dios en este tiempo, Dios está marcando la diferencia de que ¿quién es más fuerte en este tiempo? Es cierto que muchos son los jóvenes que están siendo destruidos por el diablo. Cierto que muchos son los que cayeron bajo las garras del diablo. Pero es cierto que Dios en este tiempo está cambiando los corazones de los adictos a las drogas. Gente que rechazó a Dios durante años, que se olvidó que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito. Muchos que vivieron lejos de Dios por rebelde, porque no querían saber nada con las cosas de la iglesia, se olvidaron de lo que Dios tenía con ellos, se le predicó, se le profetizó, se le soltó palabras, se los presentó el Señor cuando eran chicos, pero cuando crecieron, diablo robó su corazón, robó la paz y se los llevó lejos a caminos de fracaso y de frustración. Pero Dios en este tiempo,
Dios está marcando la diferencia. Y la diferencia es que Dios tiene más poder que las tinieblas. Que Dios tiene más fuerza que el diablo. Que Dios cambia los corazones de personas que aún no solo fueron adictas a las drogas, no solo fueron adictos al alcohol, sino que cambiaron su sexo. Gente que se rebeló con todo contra la palabra de Dios y se fueron a prostituir. Hicieron lo peor delante de los ojos de Dios y de la gente. Pero Dios tiene tanta fuerza que va a cambiar y va a liberar a personas en este estado. Porque la Biblia dice que en el último tiempo va a crecer la gran maldad. Pero la Biblia dice que Dios en este tiempo va a derramar su gracia y su poder sobre los peores. Y Dios quiere en este tiempo que puedas abrir tu corazón, porque Dios tiene poder. Dios tiene poder. Días atrás fuimos a una cruzada en Ciudad Evita y pudimos ver Dios trabajando sobre los corazones. Gente destruida, familias devastadas por drogas, por alcohol, por el robo, por la cárcel. Y sabe que el tema no es que pasa solamente en Ciudad Evita esto, sino que pasa en casi todos los barrios de Buenos Aires. Yo me pongo a hablar con personas que son de Costa Rica, de Puerto Rico, de diferentes partes. Las drogas están liquidando los jóvenes en todas partes del mundo. Y cuando yo me pongo a hablar con las personas, me cuentan, y con muchos adictos que yo hablo, que la mayoría, creyente apartado el tipo. Dios tenía un gran propósito, Dios había puesto un don grande sobre su vida, pero Satanás, el diablo, pelea contra el propósito de Dios. Y cuando ve a alguien que tiene la palabra, que Dios tiene un plan con su vida, que Dios va a hacer algo grande, comienza a tramar la trampa y comienza a presionar su vida para destruirla bajo la adicción, bajo el pecado, bajo la maldición. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios que tiene poder para restaurar los caídos de esta generación. Diferentes partes de la Biblia cuentan que Dios hizo grandes cosas. Dios siempre se manifestó con poder. Dios se manifestó con autoridad. Dios hizo siempre lo que quiso. Cuando el diablo se levantó con autoridad, Dios levantó nuevamente la autoridad de la unción, de la libertad de Dios. En todas partes de la Biblia, Dios hizo grandes cosas. Y cuando el diablo piensa que va a desarrollar su plan, Dios es superior al diablo. Dice la Biblia, libro de los profetas, Isaías ejemplo. Si comenzamos a ver en cada parte de la Biblia, Dios se manifiesta con poder. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Dios habló del rey Ciro. Ciro era alguien que no conocía a Dios. ¿Y qué significa esto? Que Dios se glorifica con poder de cosas que nosotros no pensamos. Porque nosotros creemos que Dios, muchas veces cuando nosotros no podemos hacer algo, que Dios no lo va a hacer. Pero la Biblia dice que los planes de Dios no los cambia nada ni nadie. Cuando el pueblo de Dios se encuentra lejos de Dios en Isaías, fue un tiempo donde Dios hablaba al pueblo, Dios traía palabra, Dios traía revelación, Dios quería verlo bien al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que el pueblo no comprendía, no podía hacer lo que Dios quería. ¿Por qué? Por el pecado. Porque cuando el pecado llega al corazón de las personas y de su pueblo principalmente, la mano del diablo tiene autoridad. Y cuando la Biblia dice que profetiza contra lo que Dios quería cambiar algo, y dice la Biblia que el profeta se para frente al pueblo y comienza a profetizar y dice: yo quiero que te vuelvas a mí,
Yo voy a restaurarte, yo voy a traer un tiempo nuevo, yo quiero cambiar la situación de mi pueblo. Y la Biblia dice de que el pueblo no estaba preparado para lo que Dios quería hacer. ¿Será que me está escuchando alguien que tiene un llamado de Dios? Que Dios quiere hacer grandes cosas en este tiempo, que Dios te ve como una espada, Dios te ve como una lanza, Dios te ve como un escudo, destruyendo las obras de las tinieblas, Dios te ve como alguien que se levanta como una antorcha. En medio de las tinieblas, Dios tiene poder, Dios se manifiesta sobre las tinieblas, pero la Biblia dice que el pueblo en ese tiempo no podía ver lo que Dios estaba haciendo. Solamente basta la palabra de Dios para que Dios haga algo. Usted no precisa nada, solamente precisa la palabra de Dios. Solamente precisa que Dios te hable para que tu vida sea cambiada y transformada por el Espíritu Santo. Y Dios habla con el profeta, separa al profeta frente del pueblo y dice Isaías, Dios quiere que cambien los caminos. Varias veces Dios habló, Dios profetizó, Dios trajo palabra. Cuando dice la Biblia de que el profeta profetizaba, no era que el profeta hablaba, era Dios que hablaba por el profeta. Pero la Biblia dice que el pueblo no podía comprender la sustancia de la palabra, el mensaje, no se podía entender. Entonces, vamos a leer el capítulo 45, versículo número 1 y número 2, por favor. Vamos a leer. Dice así la Biblia. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Amén. Gloria a Dios. Dice Ciro. ¿Sabe? Dice la Biblia que, bueno, ¿quién era Ciro? A ver, bueno, Ciro era alguien que no tenía que ver con el propósito de Dios. No era de la nación hebrea. Pero ¿sabe qué era? Un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabe cuántos Ciro hay hoy que van a ser preparados para manifestar la gloria de Dios? ¿Sabe cuántos adictos a las drogas hoy están quemándose los dedos, sentados en una esquina, maldiciendo su vida, robando? Se encuentran perdidos, no saben nada de presencia de Dios. Muchos inclusive venden drogas en este tiempo. Se encuentran en el fondo del pozo. Se encuentran dentro de la tumba. Sus vidas no tienen sentido. No tienen sentido de vivir. Lo único que quieren es drogarse, emborracharse, robar, vivir lejos de los caminos de Dios. No escuchan ley, no escuchan nada, no quieren saber nada con la verdad de Dios. Pero Dios se va a valer de personas como esa en este tiempo, que van a ser tocadas, que no son hijos de creyentes, que nunca pasaron por una iglesia, que nunca se le predicó, no conocen nada de Dios, pero serán ungidos por el Espíritu Santo. Porque llegará la bendición a personas que no tienen nada que ver con Dios y que van a ser los únicos de la familia que van a ser grandemente sacudidos por el Espíritu Santo. Dios en este tiempo va a hacer eso, hermano. Sí es cierto que Dios va a hacer sobre nuestra familia, porque tenemos una promesa, que nuestros hijos, que nuestros hermanos serán salvos, serán tocados por el Espíritu Santo. Pero Dios no va a excluir a personas que no tienen un buen origen cristiano. Gente que se encuentra muy confundida por el pecado. Gente que está destruida por el vicio. Dios en este tiempo va a liberarla. ¿Sabe qué me pasó a mí? Predicaba sobre los trenes. El tren